Y estamos como todos los domingos con José González, gerente asociado de GSG Advisors, que nos acompaña desde que nació el programa hace año y medio y que domingo a domingo nos da luces sobre lo que está pasando en el mundo y cómo esto afecta al Perú. Buenas noches, José. La mayoría de expertos coinciden que la economía china no se está recuperando. Por lo tanto, obviamente cae su demanda, la demanda de productos al exterior, pero sobre todo de commodities. Esto explica, pregunto, en parte la caída sorpresiva del precio del petróleo de estos días y los minerales. Correcto, Oscar. El petróleo que venía subiendo y sufrió un pico hace un mes que durante los ataques de Hamas en el sur de Israel a los kibutzim, que había llegado a niveles de $90 con 98.56 centavos, casi $91 el barril. Está cotizando en la apertura del mercado de futuros mañana en 81.63. Y la pregunta toda esta semana en los Estados Unidos es ¿por qué ha caído el petróleo si las condiciones no han mejorado necesariamente? Y hay dos variables fundamentales. China, que ha vuelto a reportar números bajos de inflación. La inflación en su lado negativo, cuando no hay inflación no hay demanda, ¿sí? Y cuando hay deflación hay colapso en la demanda, por otro lado, y las cifras de comercio exterior chino siguen siendo muy pobres, es decir, la economía china no crece. Recordamos que se esperaba que en el mejor de los casos creciera 5,5%, en el peor de los casos 1,5%. China está creciendo a tasas por debajo del 3%. A eso se suma que en los Estados Unidos el crecimiento del tercer trimestre fue muy dinámico y el presidente de la Reserva Federal salió el jueves advirtiendo que si la inflación seguía presionando los precios en el país, las tasas de interés seguirían subiendo y Estados Unidos podría entrar en recesión. De ahí que haya habido esta corrección fundamentalmente en el precio del petróleo, pero también en el cobre, que está en $3.59 la libra, viene de 4.25, y el oro, que había brillado por lo que se llamaba la opción de seguridad por la situación en Israel, que llegó a niveles de $2.005 la onza. El récord del año fue $2.055, está abriendo en $1.938. También hay una percepción del conflicto en Israel probablemente no escale, de ahí que el mercado siga buscando niveles, pero es un problema de demanda y eso también se refleja en la economía peruana. Esa recesión que estamos viviendo, que vamos a vivir, que si bien es marginal, no es solamente producto de la situación doméstica, local y los problemas políticos de fines del año pasado y comienzo de este, sino de un mundo que, como dice el Fondo Monetario Internacional en su reporte de octubre, es estable, pero que no crece. De acuerdo. El PBI de Estados Unidos, el Producto Bruto Interno americano, creció 4,9% en el tercer trimestre de este año, pero no parece ser suficiente, José, para alejar el fantasma de la recesión, que vuelve a ser mencionado como una amenaza que se cierne sobre la economía americana para el 2024. ¿Cuál es la razón? Es correcto, las buenas noticias son malas noticias. Recordemos que llegamos a un nivel de inflación de 9.1% en junio del año pasado, en lo que se llama walking inflation, la inflación que camina. ¿Y por qué hay que controlar la inflación que camina? Porque si no empieza a correr y si llega a doble dígito, el cielo es el límite y el remedio es el mismo, pero más grave. De ahí que las tasas de interés subieran por 11 sesiones continuas de la Reserva Federal, de niveles de cero a los niveles de 5,25, 5,5% que estamos viendo ahora. La Reserva Federal no ha subido las tasas en sus últimas 2 sesiones, viene una última en diciembre para el año. Y la advertencia, como mencionaba en la pregunta anterior de Powell el jueves pasado, fue que las tasas podrían seguir subiendo. Y es que el mercado se atemoriza, porque si la inflación retorna, las tasas van a seguir subiendo independientemente de los riesgos geopolíticos, lo dijo Powell el jueves, y eso va a precipitar una recesión que nadie quiere, pero que acaso sea inevitable para enfriar esa economía que crece a tasas del 4.9%. Ahora bien, según el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos va a crecer 2.1% este año y 1.5% el próximo. Es decir, ese trimestre sería aislado. Probablemente el cuarto trimestre crezcamos muy poco. Los norteamericanos han maximizado sus tarjetas de crédito, han gastado sus ahorros y se sienten el día a día, Oscar. La gente no está consumiendo igual. De allí que el crecimiento en Europa sea 0.7% este año. Alemania está en recesión y el próximo año solo crezca 1.2%. Entramos en el segundo invierno europeo con la guerra en Ucrania
en plena actividad y con un Congreso norteamericano que tiene que votar esta semana para aumentar o no el techo de la deuda, y si no lo aumentan una vez más, para aprobar el presupuesto, y si no lo aprueban, entramos en un proceso de confusión. Una de las calificadoras acaba de bajar el perfil de la economía norteamericana nuevamente, y eso es lo que sigue amenazando el crecimiento global, y América Latina, según el fondo, crece 2.3% este año y 2.3% el próximo. Chile está en recesión. La producción de Codelco ha caído 14% en la primera mitad del año, después de haber caído 7% el año pasado. Las condiciones a nivel global no son necesariamente las mejores. Y si combinamos una ausencia de crecimiento en Europa, los Estados Unidos y China, es que tenemos esta corrección en el precio de las materias primas, independientemente que estructuralmente, particularmente para el cobre, el perfil de precios vaya a ser muy positivo, pero probablemente ni siquiera el próximo año, sino el siguiente. De acuerdo. José, muchas gracias. En 2 semanas estás en Lima, ¿cierto? Correcto. Ya, ahí nos veremos acá, en el estudio. Pero el próximo domingo, de todas maneras, volvemos a conversar, quizá un poco de los resultados electorales de Argentina, que está eso de candela con Milei. Muchas gracias. Correcto, y la reunión de la PP en San Francisco. Exacto. Hasta el próximo domingo. Bien.